Hay una clase específica de silencio que solo encuentras a 100 millas de la carretera más cercana, después de que una avioneta de monte te deja en un lago congelado y desaparece sobre el horizonte. No es una ausencia de sonido. Es una presencia. Es el peso del aire frío en tus pulmones. El susurro del viento peinando 1.000 millones de agujas de pino. La inmensa y aplastante quietud de un paisaje que estaba aquí mucho antes que tú y que seguirá aquí mucho después de que tus huesos sean polvo. Durante 10 temporadas, me he ganado la vida en ese silencio. Soy guía de caza en invierno, y mi trabajo es llevar a clientes adinerados al corazón de ese vacío, y traerlos de regreso sanos y salvos. A veces con un trofeo, siempre con todas sus extremidades intactas. Mi historial de seguridad era, hasta este viaje, perfecto. Los clientes esta vez eran un paquete completo de fricción, Ramiro y su yerno, Elías. Ramiro rondaba los 50 y tantos, con ese tipo de manos suaves e impecables que jamás habían conocido un callo, y una voz acostumbrada a ser la más fuerte de cualquier habitación. Veía la naturaleza salvaje como otra sala de juntas que debía conquistar, una entidad hostil que había que quebrar y doblegar a su voluntad. Su equipo era un catálogo de lo mejor que el dinero podía comprar. Todo reluciente, rígido y recién salido de la caja. Lo llevaba puesto como un disfraz para un papel que ni siquiera se había molestado en aprender. Elías era más joven, más callado, y parecía cargar una disculpa permanente en la postura, como si sintiera la necesidad de compensar el puro volumen de Ramiro. En los primeros 5 minutos ya había entendido por qué estaba allí. Ramiro había pagado para que estuviera allí, otro accesorio caro para la gran aventura del gran hombre. Desde el momento en que bajaron del avión, la dinámica quedó establecida. Ramiro empezó de inmediato a ladrar quejas sobre la sensación térmica, a cuestionar mi elección del lugar para el refugio, en general, a tratarme como si fuera un chofer contratado. Lo manejé. Para eso me pagan. Aprendes a ser en parte experto en vida salvaje, en parte psicólogo y en parte niñera. Lo dejé desahogarse, y luego expuse con calma las leyes inquebrantables de mi campamento, seguridad absoluta con las armas de fuego, protocolos estrictos de comunicación y mi última palabra en cualquier decisión que implicara riesgo. Le molestaban los límites. Su acuerdo fue un gruñido bajo cargado de resentimiento contenido, casi tan frío como el aire. Pero aceptó. Elías, en cambio, simplemente escuchaba. Observaba todo. Sus ojos recorrían constantemente los árboles. Sus movimientos eran cuidadosos y respetuosos. De hecho, me ayudó a descargar el equipo. Sus movimientos eran eficientes y prácticos. Mientras Ramiro dirigía la operación desde una distancia segura, Elías entendía el silencio. Y entendía que, en un lugar como este, el respeto no era una cortesía. Era una herramienta de supervivencia. Los 2 primeros días fueron una rutina lenta de rastreo sin incidentes. Vimos señales, viejas, pero la caza mayor seguía siendo esquiva. El clima estaba despejado y brutalmente frío, ese tipo de frío que se te mete en los huesos y te hace sentir frágil. Dentro de nuestro pequeño refugio aislado, la tensión se volvía más espesa con cada hora que pasaba. El espacio parecía encogerse, como si las paredes de troncos se estuvieran cerrando sobre nosotros. La frustración de Ramiro se convirtió en una fuerza palpable, una cuarta presencia en nuestra mesa durante la cena. Quería su alce, el enorme trofeo que le habían prometido en los folletos brillantes. Y estaba empezando a verme a mí como el principal obstáculo. Sus historias largas y ruidosas sobre safaris en África se hicieron más frecuentes. Cada una era una pulla apenas disimulada contra mi competencia y contra la supuesta inferioridad de esta cacería del norte. Yo mantuve mis respuestas cortas y profesionales, concentrado en los hechos, el clima, las huellas, el plan para el día siguiente. Elías casi siempre permanecía en silencio, sosteniendo una taza de té, con la mirada fija en los dibujos de la veta de la madera de la mesa. El incidente ocurrió el tercer día. El aire era distinto esa mañana, igual de cortante, pero cargado de posibilidad. Habíamos encontrado lo que buscábamos, las huellas de un alce macho verdaderamente enorme, marcadas con profundidad en una capa fresca de nieve caída durante la noche. Eran del tamaño de platos de cena, con una zancada larga y segura. Era un animal viejo e inteligente, un rey en su propio dominio.
La cacería por fin había comenzado. Lo seguimos durante 2 horas, moviéndonos en un silencio disciplinado a través de un bosque denso y antiguo de abetos y píceas. El aire estaba tan quieto que podía oír el suave crujido de las botas de Elías a 15 metros detrás de mí. Un sonido que parecía escandalosamente fuerte en aquella quietud profunda. El único otro ruido era el leve crujido rítmico de nuestras mochilas y el sonido de mi propia respiración, constante y controlada. Entonces el silencio se rompió. Desde una loma a nuestra izquierda, quizá a 1/4 de milla de distancia, un sonido se deslizó entre los árboles. El llamado de una hembra. Era un mugido largo y lastimero. Un sonido diseñado por millones de años de evolución para señalar soledad, para atraer a un macho con la promesa de reproducción. Los ojos de Ramiro se iluminaron. La frustración de los últimos 2 días se derritió de golpe, convertida en una pura alegría depredadora. De inmediato se llevó al hombro su ridículamente caro rifle de fibra de carbono, y la sonrisa de un conquistador se extendió por su rostro. Parecía por completo el héroe de su propia historia. Elías, en cambio, me miró a mí. Su expresión era una pregunta. Tenía el rifle sostenido con soltura a un lado, esperando mi señal. No le di la señal. Levanté una mano enguantada, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando con una intensidad que iba mucho más allá de simplemente oír. Algo estaba mal. Profundamente mal. Fundamentalmente mal. Era una imitación casi perfecta. El tono era correcto. La duración, el matiz doliente y suplicante, técnicamente, era perfecto. Pero toda mi carrera, toda mi vida, está construida sobre entender los matices de este entorno, sobre reconocer las sutiles imperfecciones que delatan la vida. Y aquel sonido no tenía ninguna. Había en él una extraña cualidad limpia, una resonancia sutil e inquebrantable que se sentía fabricada. Era como oír una grabación digital del canto de un ave en lugar del ave misma. Le faltaba aliento. Le faltaba el leve temblor de una garganta viva, el sutil crujido del aire pasando por una tráquea enorme. Era demasiado puro, demasiado constante, y, en su perfección, era fundamentalmente falso. Cada terminación nerviosa, cada instinto afilado por una década de supervivencia en aquel lugar, me gritaba que nos estaban guiando hacia una trampa. —¿Qué demonios pasa? —susurró Ramiro, con una voz áspera, chirriante, una intrusión brusca que hizo añicos la frágil tensión. Prácticamente está rogando que le disparen. Movámonos antes de que se largue. Eso no es un alce, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Mantuve la vista fija en la loma, tratando de obligar a mi cerebro a darle sentido a lo que mis oídos me estaban diciendo. No podía explicar qué era, pero se sentía inteligente. Se sentía como un señuelo lanzado al silencio para ver qué podía atrapar. Había oído ecos extraños rebotando en paredes de cañón, efectos raros del viento entre formaciones rocosas, incluso cuervos capaces de imitar a otros animales con una precisión asombrosa. Pero aquello no era nada de eso. Aquello se sentía distinto. Se sentía paciente. Vamos a retroceder ahora. Despacio. Sin movimientos bruscos. Ramiro se volvió hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de furia incrédula. ¿Te has vuelto loco? No volé 3000 millas ni pagué lo que pagué para que te asustara un alce en celo. Tú trabajas para mí, y yo digo que vamos tras él. Estás espantando mi presa. Su voz estaba subiendo de volumen, algo peligroso en un lugar como ese. Antes de que pudiera responder, el llamado volvió a sonar. Esta vez estaba más cerca, y la cualidad antinatural era todavía más pronunciada. Tenía una suavidad aceitosa, un zumbido resonante que se me deslizaba bajo la piel y me hacía vibrar los dientes. Se sentía como si viniera de todas partes a la vez. Elías retrocedió medio paso, con los ojos muy abiertos, el rifle ahora apretado contra el pecho. Hasta la fanfarronería de Ramiro vaciló por un segundo. Un destello de incertidumbre cruzó sus ojos. Me descolgué mi propio rifle. El peso familiar de la culata gastada de nogal era un consuelo pequeño e insuficiente. Mi forma de pensar había cambiado por completo. Ya no estaba pensando en cazar. Estaba pensando en defendernos. Recorrí con la mirada la densa línea de árboles cargados de nieve, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier rastro de vapor de una respiración en el aire bajo cero,
cualquier forma oscura que no perteneciera allí. No había nada. El bosque estaba tan quieto y silencioso como una fotografía. Esperando. Una hora después, tras rodear la zona con amplitud y cautela, encontramos al alce macho. Estaba a media milla de donde habíamos oído el llamado, tendido en un pequeño claro apartado. No era una escena de caza, no una que yo hubiera visto jamás en mi vida. Un oso o una manada de lobos habrían dejado un Jackson Pollock de sangre y entrañas sobre el lienzo blanco de la nieve. Esto estaba limpio, estéril. El alce yacía de costado. Su enorme cabeza coronada por las astas estaba torcida en un ángulo completamente imposible. Tenía el cuello claramente, limpiamente, roto. No había ninguna otra herida. Ni una sola perforación, ni marcas de garras, ni mordidas, nada. La nieve alrededor del cadáver estaba intacta, una manta lisa, sin tocar. Salvo por las propias huellas del alce, que conducían exactamente hasta el punto donde cayó. Lo que fuera que hubiera matado a un animal de más de 1000 libras lo había hecho sin dejar ni una sola huella propia. Había matado con una eficiencia quirúrgica y aterradora, y luego había desaparecido sin dejar rastro. El regreso al refugio fue una marcha forzada a través de un mundo que de pronto se había vuelto ajeno. La familiaridad reconfortante del bosque había desaparecido, reemplazada por una amenaza sombría. Ramiro permaneció en silencio por primera vez en todo el viaje. Aquella escena imposible, sin huellas, por fin había atravesado su gruesa armadura de arrogancia. No dejaba de lanzar miradas nerviosas por encima del hombro. Sostenía su costoso rifle como si fuera una porra torpe. Yo iba al frente, con mi propio rifle en posición baja de alerta, con los sentidos gritando a un nivel de tensión que no necesitaba desde mi primera expedición invernal en solitario. El sol se estaba poniendo, desangrando tonos naranjas y púrpuras sobre el cielo, proyectando sombras largas y deformes que parecían retorcerse y alargarse hacia nosotros desde la base de cada árbol. Me sentía observado, una sensación primitiva y profunda en el estómago que no había sentido desde que era novato. Era la sensación de ser la presa. Aquella noche, la atmósfera dentro del refugio estaba cargada de un miedo no dicho. El alegre crepitar de la estufa de leña no hacía nada por disipar la opresión sombría que se había instalado sobre nosotros. Ramiro miraba fijamente las llamas, con un vaso de whisky temblándole ligeramente en la mano, los cubos de hielo tintineando con un ritmo frenético e inestable. Elías estaba desmontando y limpiando su rifle metódicamente sobre la mesa principal. Sus movimientos eran precisos y deliberados, una manera de canalizar su profunda ansiedad hacia una tarea familiar y controlable. Los suaves clics metálicos eran los únicos sonidos en la habitación, aparte del fuego. Yo repasaba cada posibilidad lógica, cada explicación racional, y no encontraba nada. ¿Un cazador furtivo con un arma especializada, como un rifle tranquilizante? Improbable, tan lejos de todo. ¿Y con qué propósito? ¿Otro depredador desconocido? Pero, ¿qué clase de depredador mata y no come, no deja huellas y puede romperle el cuello a un alce macho adulto? Nada encajaba. La ecuación estaba rota. El viento empezó a levantarse afuera. Un gemido bajo que fue creciendo hasta convertirse en un aullido alrededor de las esquinas de la cabaña. Era un sonido familiar, casi reconfortante, del norte. Un recordatorio del poder indiferente de la naturaleza. Pero entonces otro sonido lo atravesó. Era una voz, humana, inconfundiblemente clara y aterradoramente cercana, como si alguien estuviera de pie justo al otro lado de la ventana principal. Elías, 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 sal un momento. Necesito ayuda con esto. Me quedé inmóvil. El pesado tronco que estaba a punto de poner en el fuego quedó suspendido a medio camino, y su peso, de pronto, dejó de importarme. Elías levantó bruscamente la cabeza de entre las piezas de su rifle, con el rostro perdiendo todo color, la boca entreabierta. Al otro lado de la habitación, Ramiro se giró lentamente desde la chimenea, con un profundo ceño de confusión marcándole la frente. La voz era perfectamente, impecablemente clara, una réplica exacta de su propio tono autoritario e impaciente. Tenía su cadencia específica, su acento, esa ligera inflexión arrogante al final de la frase. Pero Ramiro estaba sentado justo allí, bañado por la luz cálida del fuego,
con la boca cerrada y los ojos muy abiertos por el mismo horror creciente y nauseabundo que a mí me apretaba la garganta. El rostro de Ramiro era un grotesco lienzo de incredulidad. La confianza rubicunda de la mañana se le había drenado por completo, dejando una máscara floja y cenicienta. Su boca se abrió y se cerró en silencio, como un pez jadeando por aire en un mundo que de pronto se hubiera quedado sin oxígeno. Su mente claramente se estaba bloqueando al no poder procesar aquella información sensorial imposible. Su mirada saltó de mí a la pesada puerta de roble reforzada con hierro, y luego bajó hacia sus propias manos, apoyadas sobre la mesa, como si necesitara confirmar su solidez, demostrarse que seguía, en efecto, dentro de la habitación. Su cerebro, tan acostumbrado a las certezas previsibles de las salas de juntas y los balances, se había encontrado con una variable que no podía calcular. ¿Qué es eso?, logró balbucear al fin. El sonido que salió fue una versión ronca y estrangulada del barítono seguro que habíamos escuchado apenas unos momentos antes, llamando mi nombre desde el porche. La voz había sido la suya, pero el sonido que ahora escapaba de su garganta era el de un extraño. Algún tipo de eco. Se aferró a esa palabra, en un intento desesperado de una mente racional por encontrar una etiqueta conocida para algo profundamente irracional. Un eco implica una fuente, una lógica, una ley de la física. Esto se sentía como una violación de todo ello. No le respondí. Mi propia mente era un motor frenético, pasando de una posibilidad a otra, cada una más débil e insuficiente que la anterior. ¿Un altavoz oculto? ¿Una broma cruel y elaborada del organizador? Era impensable. Yo mismo había revisado personalmente cada pieza del equipo que habíamos empacado. Estábamos a 100 millas del asentamiento más cercano, un diminuto bolsillo de calor y luz en medio de una inmensa naturaleza indiferente. La logística de un engaño así era descomunal. Y el motivo, inexistente. Mis instintos profesionales, afilados por una década guiando en los lugares más remotos del planeta, me gritaban que esto no era un truco. Era una señal. ¿Pero de qué? Me moví hacia la ventana más cercana, con mis botas aislantes sin hacer ruido sobre las gruesas tablas de madera labrada a mano. Mi cuerpo se sentía extrañamente liviano, desconectado. Una oleada de adrenalina agudizaba cada sentido, hasta que el mundo parecía grabado con un detalle inquietante. El aire sabía a humo de pino y a ozono. El zumbido bajo del generador afuera sonaba frágil, como un diminuto latido en medio de un silencio abrumador. No corrí las gruesas cortinas de lana. Eso se habría sentido como una rendición, como una invitación. En vez de eso, pegué el ojo a la pequeña abertura de un cuarto de pulgada donde las pesadas telas se encontraban con el marco de la ventana. Una rendija de visión hacia la oscuridad agitada. Una tormenta de nieve, que al atardecer no había sido más que una amenaza en el horizonte, había caído sobre nosotros con la velocidad silenciosa y depredadora de una ráfaga del norte. Copos gruesos y pesados, como montones de algodón mojado, giraban en un vórtice caótico, iluminados por una fracción de segundo al cruzar la débil luz dorada que se derramaba desde el refugio. No había nada ahí fuera salvo la tormenta. Ninguna figura, ninguna silueta, ninguna huella reciente que no estuviera ya siendo borrada en ese mismo instante. Nada, salvo la danza violenta e indiferente del viento y la nieve. El viento aullaba, un sonido ascendente y lastimero que barría las esquinas de la cabaña. Por un instante fugaz y desesperado, resultaba casi creíble pensar que la voz había sido un engaño del aire, un sonido fantasma transportado por una ráfaga veloz y moldeado por la acústica única del valle circundante hasta convertirse en una imitación perfecta de la voz de Ramiro. Casi. Es el viento, dije, volviéndome hacia la habitación. Las palabras me supieron a ceniza en la boca, huecas y falsas. Pero, en una crisis, el trabajo del guía es convertirse en un ancla. Proyectas calma. Ofreces una explicación racional. Aunque te estés hundiendo en un mar de tus propias dudas, tu propio miedo es un lujo que no puedes permitirte. Los valles de por aquí pueden hacer cosas extrañas con el sonido. Lentes acústicas. He oído cómo transportan conversaciones desde millas de distancia. Debió de haber sido algún tipo de anomalía. Yo les estaba hablando a ellos, pero en realidad me estaba hablando a mí mismo. Trataba de reconstruir el marco lógico de mi mundo, que acababa de quedar tan completamente destrozado.
Elías, con el rostro pálido bajo la luz de la linterna, asintió despacio. Sus ojos seguían muy abiertos por un miedo primitivo, pero parecía un hombre que se ahoga, dispuesto a aferrarse a cualquier trozo de madera a la deriva, por débil que fuera. Ramiro, en cambio, se aferró a la explicación con un alivio desesperado, casi agresivo. Era una herramienta que podía usar para recuperar su sensación de control. Soltó una risa temblorosa por la nariz, un sonido frágil y poco convincente, y dio un largo trago a su whisky. Claro, el viento, por supuesto. Intentaba meter el suceso a la fuerza dentro de una caja que pudiera entender, archivarlo bajo el rótulo de fenómeno natural. Pero el miedo nos había tocado a los tres. Una película fría y grasienta que se pegaba al aire de la cabaña, resistente a la lógica y a la razón. No volvimos a hablar de ello, pero el conocimiento de lo ocurrido se quedó entre nosotros sobre la pesada mesa de madera. Un cuarto invitado silencioso. Esa noche, yo mismo revisé y corrí el pesado cerrojo de hierro de la puerta principal. Una precaución que normalmente reservaba para cuando sabía que había osos activos y hambrientos en la zona. Pasamos el resto de la noche en un silencio tenso y vigilante. Cada uno fingiendo leer o limpiar el equipo, pero en realidad solo escuchando. Escuchando el aullido del viento, estremeciéndonos con cada crujido de los troncos al asentarse bajo el peso de la nieve nueva, intentando distinguir qué sonidos eran naturales y cuáles no. La tormenta se disipó para la mañana, como suele hacerlo en el norte, dejando atrás un mundo renacido. El cielo era de un azul brillante e implacable. El aire era tan frío y tan limpio que parecía cristalino, como si pudiera quebrarse. El paisaje era una obra maestra de blanco esculpido, silenciosa y profunda. Pero la belleza se me escapaba por completo. Los sucesos de la noche anterior habían pintado un trasfondo siniestro sobre todo. El silencio profundo del bosque ya no se sentía pacífico. Se sentía vigilante, expectante. La ausencia de los cantos habituales de los pájaros y del parloteo de las ardillas era una quietud pesada y antinatural. Ramiro salió de su habitación con un humor miserable y pendenciero. Su miedo se había agriado durante la noche hasta convertirse en una ira quebradiza. Era un hombre acostumbrado a tener el control de su negocio, de su vida, de la gente a su alrededor. La naturaleza salvaje le había puesto delante algo que no podía intimidar, comprar ni dominar, y eso lo había ofendido en un nivel fundamental. Parecía decidido a reafirmar su dominio sobre el mundo natural, a demostrar que el bosque no encerraba misterios que él no pudiera resolver, sino solo objetivos que todavía no había conseguido. Durante un desayuno tenso de café cargado y avena con grumos, anunció su plan. Voy a revisar las cámaras del sendero, las que dejé instaladas en esa loma, a 1 milla de aquí. Todo mi cuerpo se tensó. El protocolo no es un conjunto de sugerencias amistosas. Es un catecismo escrito con la sangre de quienes lo ignoraron. Y el primer mandamiento es absoluto. No sales solo. Ni por 5 minutos. Ni por 15 metros. El sistema de compañeros es ley. Mantuve la voz calmada, nivelada, como se le habla a un caballo asustado. Nadie sale solo, Ramiro. Es la primera regla. Un simple tobillo torcido aquí afuera puede ser una sentencia de muerte si estás solo. Estrelló su pesada taza de café de cerámica contra la mesa. El sonido retumbó como un disparo en la cabaña silenciosa. No voy caminando hasta el círculo polar ártico, Iván. Voy a andar 20 minutos por un camino que conozco para revisar mi propio equipo. Soy un hombre adulto. Creo que puedo arreglármelas. Me sostuvo la mirada directamente. Un desafío claro, inconfundible. Estaba peleando de nuevo la batalla de la noche anterior. La que había perdido cuando se le quebraron los nervios. Llevaré una radio. Procura no asustarte otra vez con el viento. La palabra fue un insulto deliberado, una puya afilada destinada a recordarme el papel que había desempeñado al calmar su miedo. Antes de que pudiera formular una respuesta que no hiciera escalar la situación hasta convertirla en una confrontación total, se echó al hombro su costoso rifle, agarró su radio de repuesto de la estación de carga y salió por la puerta. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de él. Me quedé en la ventana viéndolo irse. Una sensación pesada y hundida se me asentó en el estómago como una piedra fría. Su figura,
envuelta en una parca roja brillante que resultaba casi ofensivamente escandalosa contra el blanco impecable, se fue haciendo cada vez más pequeña frente a la inmensidad. El bosque parecía observarlo. Y luego, con una rotundidad que se sintió absoluta, se lo tragó entero. Elías vino a pararse a mi lado, su aliento empañando el cristal helado. No debió hacer eso, susurró, diciendo lo evidente. No hacía falta que lo dijera. Yo ya lo sabía. Y también sabía que, ocurriera lo que ocurriera después, cualquier cadena de acontecimientos que su arrogancia acabara de poner en marcha, la responsabilidad terminaría siendo mía. Pasó una hora que se sintió como un día. Y luego también quedaron sin respuesta mis llamadas de control por radio cada 15 minutos, exigidas por el mismo protocolo que Ramiro acababa de quebrantar. La primera vez, al cumplirse los 15 minutos, me dije a mí mismo que solo estaba siendo terco, ignorando mi llamada para dejar clara su postura. La estática que me respondió sonó petulante. La segunda vez, media hora después, un nudo de auténtico terror profesional empezó a apretarse en mi pecho. Recorrí la línea de árboles con mis prismáticos. No vi nada, salvo la nieve impasible y los troncos. La estática que siseaba de vuelta por la radio ahora sonaba burlona. A la tercera llamada perdida, una hora después de su partida, la estática se sentía como una entidad física, un sonido de vacía finalidad absoluta. Era el sonido de una conexión que ya no estaba. El sol, que había estado alto y brillante, comenzó su lento e inexorable descenso hacia los dientes irregulares de los picos del oeste. Su luz se debilitó, pasando del blanco brillante a un dorado frío y aguado, pintando la nieve con sombras largas e inquietantes de naranja y púrpura. Ya no había forma de negarlo. Ya no había manera de racionalizar su conducta como simple arrogancia. Mi deber profesional y una creciente y nauseabunda sensación de miedo personal estaban ahora en una alineación perfecta y terrible. Me aparté de la ventana para mirar a Elías, que me había estado observando, con su propia ansiedad reflejando la mía. «Prepárate», dije, con una voz más plana de lo que pretendía. «Vamos a buscarlo». Encontramos sus huellas sin demasiada dificultad. Una única línea clara de pisadas de botas, marcadas profundamente en la nieve fresca, que salía directamente de la cabaña hacia la loma arbolada donde había colocado sus cámaras. El rastro era una narración clara e inequívoca de un hombre caminando con determinación. Lo seguimos durante casi una milla. El silencio entre nosotros era absoluto, roto solo por el crujido rítmico de nuestras botas y nuestra propia respiración trabajosa en el aire fino y cortante. Las huellas nos llevaron a través de una espesura de pinos densa y sofocante, donde la luz se volvió tenue y la nieve quedó sumida en un azul oscuro de sombra. Luego el bosque se abrió de pronto a un pequeño claro casi perfectamente circular. Estaba rodeado de abetos antiguos y altísimos que parecían inclinarse hacia adentro. Sus pesadas ramas cargadas de nieve formaban una especie de muro, como si hubiéramos entrado en una habitación natural. Y en el centro de ese claro, la narración simplemente terminaba. Sus huellas, tan claras y seguras, sencillamente se detenían. No fue algo gradual. Había una huella del pie izquierdo, luego una del derecho, y después, nada. Solo una vasta extensión intacta de nieve blanca y lisa. No había señal de lucha, ni nieve removida, ni marcas de arrastre, ni una mancha carmesí de sangre. Era como si hubiera ido caminando. Y luego, en el espacio microscópico de tiempo entre un paso y el siguiente, hubiera dejado de existir. Sentí una oleada de vértigo, mientras mi mente se rebelaba contra la información que estaban viendo mis ojos. En medio del claro, a unos 3 metros de donde terminaban sus huellas, el rifle de Ramiro estaba apoyado con una perfección casi artística contra un tronco cubierto de nieve. Su mochila de día descansaba en el suelo, al lado, completamente cerrada. Sus huellas conducían directamente hasta el rifle, y ninguna huella, ni suya, ni de nadie más, ni de nada, se alejaba de allí. Di una vuelta lenta y metódica alrededor de todo el perímetro del claro, con el corazón golpeándome las costillas en un ritmo pesado y frenético. Mi entrenamiento tomó el control. Era una búsqueda desesperada de datos que pudieran dar sentido a lo imposible. Nada. La nieve era una lámina lisa e intacta, una página en blanco donde debería haber estado el final de la historia. Era una contradicción física,
Una escena que violaba las leyes más básicas de causa y efecto. Un hombre no puede simplemente ser arrancado del mundo. ¿El ataque de un animal? No. Habría sangre, equipo desgarrado, las huellas del depredador. ¿Un sumidero, una grieta oculta bajo la nieve? Arranqué una rama larga y muerta y tanteé la zona alrededor de la última huella, y luego todo el claro. La rama chocó cada vez con la resistencia inflexible del suelo congelado, con un golpe sordo. La única otra marca en aquella nieve intacta era una hendidura larga y poco profunda. Tendría unos 3 metros de largo y unos pocos centímetros de profundidad, como si algo pesado y de base lisa hubiera sido arrastrado una corta distancia. Pero, igual que las huellas de las botas, también desaparecía sin más en ambos extremos. Empezaba en ninguna parte y terminaba en ninguna parte. La respiración de Elías salía en nubes irregulares y llenas de pánico. ¿Dónde está? Iván, ¿qué es esto? Su voz era fina, al borde de quebrarse. El sol por fin había tocado el horizonte, y el mundo quedó sumido en el crepúsculo rápido y profundo del norte. La temperatura se estaba desplomando con una velocidad aterradora. El bosque a nuestro alrededor ya no eran solo árboles. Era un muro de sombras profundas y depredadoras que parecían moverse y reunirse justo en el borde de mi visión. Teníamos que volver. Estábamos expuestos, vulnerables, y perdiendo la luz con rapidez. Cuando nos dimos la vuelta para abandonar el claro silencioso y vacío, un sonido llegó desde lo profundo del bosque a nuestra espalda, desde la dirección por la que acabábamos de venir, en dirección al refugio. Era una voz. La voz de Ramiro. Ronca, rasgada por un pánico genuino y absoluto. «Ayúdenme. Dios mío, que alguien me ayude». Elías, actuando por puro instinto reflejo, gritó el nombre de Ramiro y echó a correr hacia el sonido. Le agarré el brazo, con una fuerza como una trampa de acero, y tiré de él tan bruscamente que tropezó. «Espera», ordené, con una voz áspera y gutural que ni siquiera reconocí como mía. Mi mente gritaba una sola alarma primitiva. «Está mal. Está en el lugar equivocado». La voz volvió a llamarnos, esta vez más cerca, una súplica desesperada y desgarradora que arañaba los nervios. «Estoy aquí. Ayuda, por favor». Pero cuando el sonido empezó a desvanecerse esta vez, ocurrió algo más. Empezó a cambiar. El tono se deformó de una manera antinatural. La cadencia se estiró y se dobló como plástico calentado. La propia textura del sonido empezó a disolverse. Las palabras humanas, las vocales y consonantes reconocibles del terror de Ramiro, comenzaron a mezclarse sin ruptura, torciéndose y reformándose hasta convertirse en aquel mismo llamado animal antinaturalmente perfecto y espantosamente limpio que habíamos oído fuera de la cabaña el día anterior. Era un señuelo, una grabación. Se había llevado a Ramiro, y ahora estaba usando el sonido de sus últimos momentos de terror para llamarnos a nosotros. Era un depredador inteligente, adaptable. Y estaba cazando. Corrimos. No había otra decisión que tomar, ninguna retirada táctica que planear, ningún momento para una evaluación profesional. Fue una huida primitiva e instintiva, una erupción de terror animal puro que esquivó el pensamiento consciente y se conectó directamente con la base de la columna. Esta vez no tuve que arrastrar a Elías. Iba un paso por delante de mí. Sus movimientos habituales, controlados y respetuosos, de los 2 días anteriores, habían desaparecido por completo, reemplazados por la carrera frenética y torpe de un ciervo acorralado. La respiración le salía de los pulmones en sollozos entrecortados y llenos de pánico que el viento se llevaba. Detrás de nosotros, el sonido de la voz de Ramiro, o de lo que llevara su voz puesta como si fuera una piel, nos perseguía entre el bosque cada vez más oscuro. No era solo imitación. Era una parodia grotesca e inhumana, que retorcía la cadencia familiar de la risa de un hombre bueno hasta convertirla en una llamada depredadora. Era un arma, una pieza de guerra psicológica diseñada para cortocircuitar nuestra empatía, para atraernos hacia el mismo vacío silencioso y sin huellas que se lo había tragado entero. El bosque, que aquella mañana había parecido sereno y majestuoso, era ahora un paisaje ajeno de sombras que se aferraban y amenazas ocultas. Cada chasquido de una rama bajo nuestras botas pesadas, cada roce del viento entre los pinos negros, se sentía como un depredador cerrándonos el paso desde atrás. No me atreví a mirar atrás,
convencido de que una sola mirada bastaría para paralizarme. Solo me concentré en los fantasmas blancos de los troncos de los abedules que pasaban de largo, en el fuego abrasador de mis pulmones, en el trabajo desesperado y repetitivo de mantener el equilibrio sobre el terreno irregular cubierto por una ligera capa de nieve. El sol había desaparecido por completo bajo el horizonte, y el mundo se había derrumbado hasta quedar reducido al estrecho, tembloroso y caótico haz de mi linterna frontal. Cortaba la oscuridad, iluminando breves y aterradoras viñetas. Una raíz retorcida que parecía una mano intentando agarrarme. Un tronco hueco como una boca abierta de par en par. El destello repentino e inquietante de un par de ojos que desaparecieron antes de que mi mente pudiera siquiera registrar a qué animal pertenecían. El aire frío se sentía como tragar agujas, cada respiración una nueva agonía. Salimos de golpe de la línea de árboles y volvimos al claro. La forma baja y sólida del refugio apareció como un fantasma entre la nieve arremolinada. Era una diminuta isla de orden humano en un mar agitado de caos invasor. Nuestras manos torpes, entumecidas por el frío y aún más torpes por la adrenalina, forcejearon con la pesada puerta de madera. Al final cedió, y entramos trastabillando, cerrándola de golpe detrás de nosotros con un estruendo que resonó en el silencio repentino y brutal de la sala principal. No dudé. Eché la pesada barra de hierro sobre los soportes de la puerta. El sólido sonido metálico fue pequeño, profundamente insatisfactorio, frente a la inmensa quietud depredadora que ahora presionaba desde todos lados. Se sintió menos como una cerradura y más como un último gesto inútil. Elías se desplomó contra la puerta, deslizándose de espaldas por las ásperas tablas de madera labrada a mano hasta quedar sentado en el suelo. Tenía el pecho subiendo y bajando con violencia, y el rostro tan blanco y sin vida como la nieve de la que acabábamos de huir. Estaba hiperventilando, con respiraciones entrecortadas y dolorosas que empañaban el aire frente a su cara. Yo me quedé de pie en el centro de la habitación, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando contener mi propio pánico. Me obligué a tomar una respiración lenta y controlada. Luego otra, empujando el terror hacia abajo, obligando a mi mente a funcionar. Tenía que encontrar un asidero lógico en un acantilado que se estaba desmoronando hacia la locura. Mi entrenamiento, mi experiencia, toda mi vida profesional, estaban construidos sobre una base de hechos observables, leyes naturales predecibles y el principio fundamental de que el mundo tenía sentido. Esa base ya no existía. La había arrastrado un sonido en la oscuridad. Estábamos fuera del mapa, no solo geográficamente, sino existencialmente. Varados en un lugar donde las reglas establecidas de la realidad ya no parecían aplicarse. El refugio, que apenas unas horas antes había sido un abrigo cálido y bienvenido frente al frío, ahora se sentía como una trampa. Las gruesas paredes de troncos parecían más delgadas, más frágiles. Los grandes ventanales ya no eran portales hacia una naturaleza hermosa. Eran ojos amplios, oscuros y vulnerables, mirando hacia una maldad que no podíamos comprender. La ventisca, que en el pronóstico había sido una posibilidad lejana, había regresado con furia. No era solo una tormenta, era un participante activo en lo que estaba ocurriendo. El viento chillaba alrededor de los aleros, una presencia física y maliciosa que arañaba el techo y hacía vibrar los marcos de las ventanas. Se sentía como un cómplice, ofreciendo cobertura a lo que fuera que se movía entre los árboles. Mi primer pensamiento racional, el primer ancla de profesionalismo que pude encontrar, fue la comunicación. Teníamos que pedir ayuda. El teléfono satelital era nuestro único vínculo con el mundo exterior, nuestra línea de vida en una emergencia. Arranqué el auricular de su base en la pared. Las manos me temblaban tanto que apenas podía marcar el código de emergencia preprogramado del campamento base de la empresa. Nada, ni tono de llamada, ni pitido de adquisición de señal. Solo un siseo muerto y vacío de estática. La sangre se me heló. La luz indicadora, que debía estar fija en verde, estaba apagada. «Está muerto», dije, y mi propia voz sonó lejana. Elías levantó la vista, con los ojos abiertos por una nueva oleada de pánico. «Quédate aquí. Atranca la puerta trasera». Agarré mi rifle pesado del armero, respiré hondo, quité la barra de la puerta principal y salí otra vez al viento aullante. El frío fue un golpe físico.
La nieve caía ahora en horizontal, una cortina blanca y cegadora que reducía la visibilidad a unos pocos pies. Rodeé la parte trasera del refugio, donde la antena satelital estaba montada en lo alto de la pared, apuntando hacia un pedazo de cielo gris y vacío. Y entonces lo vi. El grueso cable coaxial, tan ancho como mi pulgar y recubierto por capas de goma negra protectora, había sido seccionado. No era un corte limpio hecho con una herramienta. Estaba destrozado. La goma había sido arrancada en tiras irregulares, y los gruesos hilos de cobre y acero del interior estaban mordidos, retorcidos en rizos metálicos. Parecía un hueso que algo con mandíbulas inmensamente poderosas hubiera quebrado para abrirlo. Estábamos aislados, total y completamente. Ningún avión podría siquiera intentar llegar hasta nosotros con aquel clima. Y, aunque pudiera, nadie sabría que estábamos en problemas hasta dentro de 4 días, cuando no cumpliéramos con nuestro control programado. Ese aislamiento impecable y hermoso, un punto fuerte en el folleto promocional de la empresa, ahora era la tapa de un ataúd clavándose sobre nuestras cabezas. Mi atención se estrechó hasta reducirse a un punto. El problema más grande, que era esa cosa, ¿a dónde había ido realmente Ramiro?, era demasiado vasto, demasiado abstracto para enfrentarlo. Era una locura informe contra la que no podía luchar. Tenía que concentrarme en lo inmediato, en la supervivencia tangible. Estábamos en una posición fortificada. Teníamos comida, agua y una chimenea para calentarnos. Había que volverla impenetrable. Entré de nuevo y cerré la puerta de golpe, atrancándola otra vez. Elías, dije, con una voz más dura de lo que pretendía, afilada por un miedo que trataba de contener. Levántate. Ayúdame con las ventanas. Pasamos la siguiente hora en una ráfaga de actividad sombría y desesperada. Nos convertimos en una máquina silenciosa y eficiente impulsada por el terror. Arrastramos la pesada mesa de comedor de roble hasta la puerta principal, encajando sus gruesas patas bajo el picaporte. Descolgamos las cortinas y clavamos gruesas mantas de lana sobre cada ventana. No solo para aislar el frío, sino para bloquear la vista de aquella oscuridad opresiva, para crear la ilusión de que el mundo exterior no existía. Era un acto de supervivencia psicológica tanto como física. Sellamos cualquier rendija que pudiera ofrecer una vía de entrada, rellenando con tela de repuesto las grietas de los marcos de las ventanas. Comprobamos que el tiro de la chimenea estuviera bien cerrado. Estábamos convirtiendo metódicamente nuestro refugio en una tumba. Mientras Elías seguía apilando leña contra la puerta reforzada, una tarea sombría y silenciosa en la que parecía encontrar un pequeño consuelo, yo fui a la despensa trasera para hacer un inventario completo y correcto de los suministros. Necesitaba saber exactamente lo que teníamos, exactamente cuánto tiempo podríamos resistir. Mi mente se aferró a la naturaleza procedural de aquella tarea, a la matemática simple de las latas y las calorías. Conservas, carne seca, sacos de arroz, botiquines de primeros auxilios. Todo estaba allí, cuidadosamente ordenado sobre resistentes estantes de madera, testimonio de la minuciosidad de la empresa. Pero, al iluminar con mi linterna el estante superior, el haz atrapó algo que no pertenecía allí. Escondida detrás de varias latas grandes de duraznos, empujada hacia el fondo de las sombras como si hubiera sido ocultada a propósito, había una pequeña caja metálica verde oscuro con cerradura. No era nuestra. No formaba parte del inventario estándar del refugio que yo había revisado al llegar. Debía de haber pertenecido a la empresa o quizá a un guía anterior que la había dejado atrás con prisa. La cerradura era vieja y estaba agarrotada por el óxido, pero la barra metálica que había usado antes para revisar si había tablas sueltas en el suelo estaba apoyada contra la pared. Unos cuantos golpes duros y bien dirigidos terminaron por hacer saltar el pestillo corroído con un chasquido seco. Dentro, descansando sobre una cama de tela amarillenta, había un solo objeto. Un diario envejecido, encuadernado en cuero. La cubierta estaba desgastada y lisa en algunas partes, manchada por agua y por algo más oscuro, algo que se parecía inquietantemente a sangre vieja. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de una letra apretada y frenética. La tinta se había desvanecido hasta un azul tenue en algunas partes, y en otras estaba oscura y profundamente marcada, como si el autor hubiera estado escribiendo bajo una presión extrema.
Era un libro de registro, muy parecido al que yo estaba obligado a llevar para la empresa. Pero aquello no era un documento oficial. Aquello era un registro privado de una mente deshaciéndose por las costuras. En la primera página había un nombre y una fecha de la temporada anterior, Tobías. Yo recordaba ese nombre. La oficina principal me había dicho que había renunciado a mitad de temporada, que simplemente había abandonado el puesto sin decir una palabra, una rareza extrema en nuestra profesión. No somos el tipo de personas que simplemente abandonan un destino. Su diario contaba una historia muy distinta, y muchísimo más aterradora. Primero escribió sobre los sonidos. Los describía con una precisión escalofriante que reflejaba exactamente mi propia experiencia. La imitación perfecta e impecable de llamadas de animales. Desde el chillido de un halcón hasta el gruñido de un alce, cada una contenía una resonancia sutil y antinatural que se sentía fundamentalmente errónea a nivel celular. Escribió sobre oír voces llevadas por el viento, susurros que parecían conocer su nombre, llamándolo desde justo más allá de la línea de árboles. Luego sus entradas se volvieron más oscuras. Describía la pérdida de un cliente, un empresario adinerado en una cacería en solitario, exactamente de la misma forma en que Ramiro había desaparecido. Una breve salida lejos del refugio para tomar aire fresco, seguida por un conjunto de huellas que simplemente terminaban en medio de un claro vacío. Pero Tobías, a diferencia de mí, aparentemente había llegado a verlo de reojo. Lo llamaba un eco. Escribió que no cazaba con dientes o garras en el sentido tradicional. Cazaba con sonido. Era un depredador vocal, un cazador de señuelos de una inteligencia aterradora y paciente. Aprendía las llamadas de sus presas, desde el pájaro más pequeño hasta el oso más grande. Y luego escribió. Aprendió nuestras llamadas, nuestras voces, nuestros nombres. Usaba nuestros propios sonidos, nuestros propios vínculos, para atraernos al aislamiento, a su trampa. Y su presa favorita, escribió con letras temblorosas, somos nosotros. Las entradas se volvieron más erráticas. La caligrafía, más dentada y salvaje. Describía a la criatura como imposiblemente alta y pálida, inquietantemente escuálida, moviéndose con una velocidad entrecortada y espasmódica que no era natural. Decía que era un depredador de emboscada del más alto orden, y que su arma principal era nuestra propia psicología. Nuestra curiosidad, nuestra preocupación, nuestra empatía. Pero también había descubierto, a través de lo que debieron de ser pruebas y errores aterradores, sus debilidades. Era una criatura de oscuridad y de frío extremo, perfectamente adaptada a las largas e implacables noches del norte. Temía dos cosas, dos fuerzas fundamentales de la física que alteraban su propia naturaleza. La luz intensa y directa, y el fuego. Se aparta de la llama como una polilla de una hoguera, escribió. Las palabras estaban subrayadas 3 veces con tanta fuerza que la pluma había rasgado el papel. Pero no una vela, no la chimenea. Tiene que ser brillante, cegadora, una explosión súbita y abrumadora. Cuanto más brillante, mejor. Aquella entrada me hizo recordar algo concreto de mi primer día. Un detalle menor que había notado, pero que descarté como algo raro. En el cobertizo principal de suministros había una cantidad inusualmente grande de bengalas de emergencia de alto magnesio, del tipo que se usa en rescates marítimos u operaciones militares. Eran caras, un exceso absurdo para un refugio perdido en el bosque. Yo había supuesto que era un simple error administrativo de la empresa. Ahora sabía que no era un error. Era un arsenal. Una advertencia dejada por un hombre que sabía lo que había ahí fuera. Pasé a la última página, con el corazón martillándome las costillas. La letra era un garabato apenas legible. La pluma había presionado tan hondo en el papel que casi lo había cortado. Se lo llevó. Se llevó a Bruno. Ahora está usando su voz, llamándome desde los árboles. Aprendió mi nombre. No va a parar. No deja de llamar mi nombre. No dejes que aprenda el tuyo. Por el amor de Dios, no dejes que oiga tu nombre. Un miedo helado, más frío y más afilado que el viento de afuera, me recorrió al procesar aquellas últimas palabras. Mi propio nombre. Iván. Lo había oído incontables veces de boca de Elías. Lo había oído de Ramiro. Lo sabía. Levanté la vista hacia Elías,
que me estaba mirando desde el otro lado de la habitación, con su trabajo ya terminado y el rostro convertido en una máscara de preguntas ansiosas y calladas. Abrí la boca para contarle lo que había encontrado, para compartir ese conocimiento terrible y revelador, para ponerle un nombre a la cosa que nos estaba cazando. Pero, antes de que pudiera hablar, la habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta y sofocante. El zumbido constante y reconfortante del generador diésel afuera, el pequeño latido mecánico que alimentaba nuestras luces y nuestra esperanza, titubeó, tosió una última exhalación temblorosa, y murió. El silencio que vino después fue total, profundo, un peso físico que me presionó los tímpanos, todo el cuerpo, y en esa quietud aplastante y completa, comenzó un sonido nuevo. Un golpeteo suave, rítmico, imposiblemente paciente, en el vidrio de la ventana justo detrás de mi cabeza. Tac, tac, tac. Un instante después, una voz susurró desde el otro lado del cristal. Una imitación perfecta e impecable del tono callado y respetuoso de Elías. Tan exacta que podría haber estado de pie a mi lado. Iván, déjame entrar. Durante un largo instante congelado, todo mi mundo se contrajo hasta el espacio entre mi espalda y aquel cristal. La voz de Elías, quedó suspendida en el aire helado de la cabaña a oscuras, una imposibilidad perfecta y cristalina. Cada instinto racional, cada gramo de entrenamiento que había acumulado durante años guiando en entornos hostiles, gritó en protesta. Mis pensamientos se fragmentaron, buscando desesperadamente un punto de apoyo lógico. ¿Un altavoz oculto? ¿Una broma? ¿Algún fenómeno atmosférico extraño? ¿Una inversión térmica transportando un sonido perdido durante millas? Pero yo podía ver a Elías de pie a menos de 3 metros de mí. Su silueta, rígida como una estatua, bajo el tenue resplandor de las brasas moribundas de la chimenea. Tenía la boca cerrada. No había hablado. Ni siquiera había respirado. Estaba mirando la misma ventana que yo. Su rostro era una máscara pálida y fantasmal de terror puro, absoluto. La conclusión cayó sobre mí con la fuerza de un golpe físico, arrancándome el aire de los pulmones. La cosa de afuera estaba usando su voz. Había estado escuchando. Debía de haber estado cerca cuando buscábamos a Ramiro. Cuando yo había gritado el nombre de Elías hacia el viento, había guardado aquel sonido, lo había archivado con una precisión ajena, y ahora lo estaba desplegando como un arma. Estaba aprendiendo. La advertencia final y frenética de Tobías en el diario resonó dentro del repentino rugido silencioso de mi mente. No dejes que aprenda el tuyo. Un miedo frío, viscoso y aceitoso, me recorrió por completo. Era demasiado tarde. Llevaba horas escuchando. No respondas, susurré, con las palabras atascándose en mi garganta, roncas y secas. Se sentía como tragar arena. El miedo era ahora un peso físico, una piedra pesada asentándose en lo más hondo de mi pecho. No digas nada. Ni siquiera te muevas. Di un paso lento y deliberado hacia atrás, sin apartar los ojos del cristal negro y reflectante de la ventana. Mi mano encontró la pesada palanca de hierro en el suelo, junto a la caja forzada. Su acero frío y sólido era un consuelo pobre e insuficiente. El peso me resultaba familiar, pero el contexto estaba completamente mal. Aquello era una herramienta para hacer palanca y demoler, no un arma contra un fantasma. Me sentía como un cavernícola blandiendo un garrote contra un relámpago. El suave y rítmico golpeteo en la ventana se detuvo. El silencio que siguió fue, de algún modo, peor. Un vacío denso y expectante. Durante un largo momento, solo se oyó el viento, un gemido bajo y depredador que parecía rodear la cabaña, tanteando sus paredes de troncos, buscando una grieta en nuestra armadura primitiva. Entonces la voz volvió, y el cambio en su estrategia me envió una nueva oleada de hielo por las venas. Ahora estaba en la puerta principal, y era la voz de Ramiro. Ya no el grito de pánico y súplica que habíamos oído en el bosque, sino calmada, razonable, impregnada de su característico tono de autoridad impaciente. Iván, aquí fuera hace frío. Debe de haberse averiado el generador. No consigo abrir el cobertizo. Por favor, déjame entrar. Soy yo. Era un movimiento astuto, calculado. La criatura había probado el señuelo del sufrimiento con la voz de Elías y había fracasado,
recibiendo solo nuestro silencio aterrado. Así que se adaptó. Ahora estaba probando el señuelo de la lógica, de una figura de autoridad conocida, aunque insoportable. Estaba tanteando nuestra psicología, buscando la llave exacta que abriría la puerta. Es una trampa, dije, con la voz un poco más alta esta vez, tanto para mí como para Elías. Él seguía inmóvil junto a la chimenea. Una estatua tallada en miedo. Respiraba rápido y poco profundo. Solo está repitiendo cosas que ha oído. Es un loro. Un loro muy, muy bueno. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Un escudo endeble de racionalización contra una locura que se nos venía encima. Un loro no improvisa. Un loro no razona. Y lo que vino después lo demostró. La voz volvió a cambiar, y la sangre se me heló. Ya no era una voz o la otra. Era una amalgama extraña y antinatural, una costura sin alma y de sonido digital hecha con las voces de ambos hombres, cambiando entre una y otra a mitad de frase, a veces a mitad de palabra, como si estuviera alternando entre archivos de audio. Elías, ayuda. Frío, trofeo, alce. Déjame entrar. Iván. Las palabras eran inconexas. Un collage de sonidos cosechados, pero estaban ordenadas con una intención clara y deliberada. Trofeo. Alce. Ramiro había estado obsesionado con la cabeza disecada sobre la chimenea apenas aquella misma tarde. Aquella cosa también había estado escuchando entonces. Ya no se limitaba a imitar. Estaba combinando palabras. Estaba formando frases nuevas. No era solo un loro. Era un estudiante. Y estaba aprendiendo a comunicarse a una velocidad exponencial. La idea de que aquella cosa no fuera simplemente un depredador sin mente, sino una entidad inteligente que aprendía, resultaba de algún modo más aterradora que cualquier otra cosa. Pasamos las siguientes horas atrapados en aquella oscuridad sofocante, escuchando. Era un asedio. El eco, como Tobías lo había llamado en su diario, rodeaba el refugio sin descanso. Un depredador paciente poniendo a prueba los barrotes de nuestra jaula. Oíamos un sonido seco de arrastre en el tejado, justo encima de nosotros. El raspado inconfundible de algo pesado y áspero siendo arrastrado sobre las tejas congeladas. Luego silencio. Después, un golpe suave y pesado contra las paredes de troncos del otro lado de la cabaña. Un impacto sordo que hacía gemir toda la estructura. Luego una voz desde una dirección nueva, desde una ventana distinta. Usaba la voz de Ramiro, una imitación perfecta de la manera en que se aclaraba la garganta, seguida por un insistente y discreto Iván. Después era la voz de Elías, un susurro suave y conspirativo de mi nombre, como si viniera de justo al otro lado del cristal. Era un ataque implacable, devastador para los nervios, contra nuestros sentidos y nuestra cordura. Estaba poniendo a prueba nuestras reacciones, aprendiendo nuestras posiciones dentro de la cabaña, midiendo nuestro miedo por medio de nuestro silencio. Aquello no era un animal sin mente guiado por el hambre. Era un cazador estratégico. Y nosotros éramos la presa acorralada y aterrada. Mi entrenamiento como guía me había preparado para ventiscas, ataques de osos, huesos rotos e hipotermia. No me había preparado para ser estudiado. Mi mente corría, aferrándose a la única pieza de información útil que tenía, el diario de Tobías. Las palabras estaban grabadas a fuego en mi memoria. Solo teme la luz intensa y el calor. Miré la chimenea. Las brasas emitían un tenue resplandor rojo palpitante. Los últimos vestigios de nuestro calor. Nuestra principal reserva de leña estaba apilada ordenadamente en el porche, a una distancia imposible de 15 metros. Estábamos contrarreloj. El frío era su aliado. Y ya se estaba filtrando por las paredes. Teníamos un par de faroles de aceite anticuados, y tanteé en la oscuridad para encender uno. Las manos me temblaban tanto que necesité 3 intentos. Su resplandor suave y vacilante hizo retroceder la oscuridad opresiva apenas unos pocos pies, pero era una defensa débil, patética. La pequeña llama proyectaba sombras largas y danzantes que retorcían las formas familiares de la habitación hasta volverlas monstruosas. Su tibio calor no serviría de nada contra una criatura de la noche subártica. Entonces recordé el otro detalle del diario. El que conectaba con el cobertizo de suministros sospechosamente sobreabastecido. Un depósito de suministros de emergencia en la caseta de botes,
junto al lago congelado. Tobías lo había mencionado de forma específica. Lo había rodeado en su mapa dibujado a mano. Bengalas de emergencia de alto magnesio. Del tipo que se usa en rescates marítimos. De las que arden con el calor y la intensidad de una pequeña estrella, a miles de grados, convirtiendo la noche en un día artificial y abrasador. Esa era nuestra arma. Esa era nuestra única esperanza. La caseta de botes era una estructura pequeña y sencilla de madera sin pintar, situada al borde del lago congelado. Estaba a 50 yardas del refugio. 50 yardas de terreno abierto, cubierto de nieve y barrido por la tormenta, en la oscuridad, con esa cosa ahí fuera, rodeándonos, escuchando, esperando. Era una carrera suicida, pero era nuestra única oportunidad. La alternativa era quedarnos allí sentados en la oscuridad, esperando a que encontrara una forma de entrar. Esperar a que muriera la última brasa de la chimenea. Escuchar sus voces robadas hasta volvernos locos. La elección en realidad no era una elección. Era supervivencia. Elías, susurré, con la voz convertida en un crepitar seco dentro del opresivo silencio. Seguía junto a la chimenea, encogido sobre sí mismo, con los brazos rodeándole las rodillas. Mi plan estaba tomando forma a partir de una desesperación pura y sin filtrar, una apuesta de altísimo riesgo contra una entidad desconocida. Elías, necesito que me escuches con muchísima atención. Tenía que hacer que se moviera, romper la parálisis de su miedo antes de que lo consumiera por completo. Lo necesitaba. Y justo cuando estaba empezando a explicarle aquel plan insensato y desesperado, un nuevo sonido me dejó en silencio. Era un sonido que cambió de manera fundamental la ecuación de nuestra supervivencia, que volvió obsoleto mi plan a medio formar. Ya no venía de afuera. No venía de las ventanas, ni de la puerta, ni del tejado. Era un ruido seco, rítmico, de raspado. Y venía directamente de encima de nuestras cabezas. Del ático. Había una pequeña trampilla cuadrada en el techo de la sala principal, usada para la ventilación en verano. Mi mano, resbaladiza por el sudor, tembló cuando apunté hacia ella el haz débil y vacilante de mi linterna. El pesado cerrojo de hierro que debía asegurarla estaba corrido. La sangre se me volvió hielo. Yo mismo lo había revisado cuando llegamos por primera vez. Como parte de mi inspección de seguridad habitual en cualquier refugio nuevo, recorrí la habitación, comprobé cada puerta, cada ventana, cada cerradura. Me había subido a una silla, había sentido el hierro frío de aquel cerrojo bajo el pulgar y lo había deslizado personalmente hasta encajarlo en su soporte. Sabía que estaba cerrado. Debía de haber encontrado un punto débil en el tejado, una abertura en los aleros donde la nieve se acumulaba con más espesor. Se había colado. Una criatura de fisiología imposible, capaz de retorcer su cuerpo escuálido de maneras que desafiaban la biología. El ruido de raspado se movió lentamente por encima del techo, el sonido de algo pesado arrastrándose sobre las ásperas tablas de madera labrada a mano. Luego vino acompañado de un ruido suave, húmedo, de arrastre. Un sonido ante el que mi mente se replegó, negándose a formar una imagen de que podía estar produciéndolo. Era el sonido de una anatomía reorganizándose, de carne y hueso moviéndose de una forma para la que jamás fueron hechos. El horror había atravesado nuestras defensas. Ya no estaba asediando nuestra fortaleza. Estaba dentro. Nosotros estábamos atrapados ahí con él. La voz que vino después no salió de una ventana ni de una puerta. No estaba amortiguada por cristal ni por madera. Era un susurro que parecía venir del mismo aire a nuestro alrededor. Un eco distorsionado y sibilante de mi propia voz, tomado de alguna conversación olvidada que había tenido con Ramiro o con Elías cuando acabábamos de llegar. Había aprendido un truco nuevo. Había aprendido la voz del hombre que sostenía el arma. Sigan las malditas reglas. Ya no quedaba tiempo para estrategias. Ya no quedaba tiempo para el miedo. En el instante en que la criatura habló con mi voz, con mi tono exacto, mi cadencia, mi forma específica de vacilar antes de una palabra difícil, algo se activó dentro de mi mente. No fue una decisión consciente. La parte de mi cerebro capaz de sentir terror, de hacer una evaluación racional, de planear un futuro que se extendiera más allá de los siguientes 60 segundos, simplemente se apagó. Como un interruptor que salta en plena tormenta.
Lo único que quedó fue un núcleo frío, duro, cristalino, de puro instinto de supervivencia. Un lecho de roca de voluntad animal que jamás supe que poseía. Las reglas del enfrentamiento habían sido reescritas sin nuestro consentimiento. Aquello ya no era un asedio en el que nosotros defendíamos y ello atacaba. Era una pelea enjaulada. Y la jaula acababa de cerrarse desde dentro. La cosa en el ático estaba ahora directamente sobre nosotros. Podía oír cada detalle grotesco de su presencia. El sonido pesado y húmedo de arrastre, como un saco de carne empapado siendo arrastrado por las tablas del suelo, quedaba interrumpido por los largos gemidos agonizantes de la madera. El refugio era un edificio viejo, pero bien construido. Las vigas eran de pino grueso y curado. El peso necesario para hacerlas gemir de esa manera era inmenso. No se movía con ninguna urgencia. No había ese frenético rascar de un depredador que se lanza al ataque. Se estaba tomando su tiempo. Paseaba despacio, deliberadamente. Estaba jugando con nosotros, dejándonos hervir en nuestra propia adrenalina, saboreando la densa y perversa cosecha de nuestro terror. Era un depredador alfa, y estaba jugando con su comida. Esa realización, por extraño que parezca, fue lo que sacó a Elías de su parálisis. Su mirada vacía, clavada en la trampilla del techo desde que empezó la imitación, por fin se quebró. Me miró. Tenía los ojos enormes y oscuros, y la única llama vacilante del farol entre nosotros, pero el horror ausente había desaparecido. Había sido reemplazado por una súplica desesperada, interrogante. Buscaba órdenes. Buscaba una hebra de esperanza en una situación que no la tenía. Yo tenía que darle una, aunque fuera mentira. Mi gran plan para la caseta de botes, el que había parecido tan lógico apenas unos minutos antes, era ahora una fantasía suicida. Las 50 yardas de terreno abierto entre la cabaña y la orilla, una distancia trivial a la luz del día, bien podrían haber sido 50 millas de un infierno helado y barrido por el viento. Quedaríamos expuestos, luchando por avanzar entre nieve hasta la cintura mientras esa cosa nos cazaba en medio del cegador blanco total. Pero el núcleo del plan, la última herramienta que nos quedaba, seguía siendo nuestra única arma viable. Las bengalas de señalización. Luz. Luz intensa, abrumadora. El juego ya no consistía en mantenerlo fuera. Esa batalla estaba perdida. Ahora se trataba de hacerlo bajar, de obligarlo a exponerse en mis propios términos. En mi zona de muerte elegida. Extendí la mano y agarré a Elías del hombro. Mi presión fue más fuerte de lo que pretendía, obligándolo a sostenerme la mirada. Necesitaba toda su atención. Mi voz salió como una orden baja y urgente, despojada de toda emoción, un instrumento de campo calibrado para un solo propósito. La caseta de botes, las bengalas, el plan sigue siendo el mismo, pero el momento ha cambiado. Es ahora o nunca. Hablé en frases cortas y secas, como se hace en una crisis, sin dejar espacio para preguntas, sin darle al miedo ningún hueco por donde volver a entrar. Voy a hacer que baje aquí mismo, a esta habitación. Se me quedó mirando, con el rostro convertido en una máscara de terror y confusión, mientras la luz vacilante del farol tallaba sombras profundas en los huecos de sus mejillas. Parecía 10 años mayor que aquella misma mañana. ¿Cómo? Preguntó. Su voz era un áspero hilo seco, apenas un susurro. ¿Qué vas a hacer? Es un depredador, dije, mientras mi mente trabajaba con una claridad extraña y desapegada. Sentía como si me observara a mí mismo desde lejos, como un personaje de una obra sombría. Y todos los depredadores, por muy inteligentes que sean, tienen instintos. Respuestas grabadas a fuego que no pueden ignorar. Responden al sonido de una presa vulnerable. Le puse en las manos nuestro único farol de aceite encendido. Su resplandor cálido, de color ámbar, se sentía como una cosa diminuta y preciosa con vida propia en medio de la vasta oscuridad que nos apretaba. Cuando haga que baje, corres. Corres hacia esa caseta de botes. Y no miras atrás. No piensas. No vacilas. No te detienes por nada. ¿Me entiendes? Por nada. Esperé su asentimiento antes de continuar. Lo miré fijamente a los ojos. Hay una lata roja de combustible para farol junto a la puerta. La vi antes. Agárrala al salir. Y las bengalas. Enciende una en cuanto estés dentro.
Asegura la puerta con el cerrojo. El diario de Tobías era claro. Esa luz brillante es tu única protección. Es lo único que sabemos con certeza que teme. Ahora ve. Vaciló una fracción de segundo, buscando en mis ojos la confianza que yo estaba proyectando. Una confianza que, en realidad, no sentía en absoluto. Luego asintió. Un solo movimiento seco de la barbilla. El terror seguía ahí, vivo, detrás de sus ojos, pero debajo de él había echado raíces una hebra de resolución sombría. Vi desaparecer al joven callado y respetuoso al que había guiado durante 3 días, reemplazado por alguien que acababa de tomar la decisión consciente de que no iba a morir aquella noche. Le di un último apretón en el hombro, un gesto con el que pretendía decir todo lo que no podía expresar con palabras, y me giré hacia el centro de la habitación, dándole la espalda, con toda mi atención puesta en el techo. Me temblaban las manos, pero mis movimientos eran deliberados. Extendí la mano hacia el pesado cerrojo de hierro de la puerta principal de la cabaña, el mismo bajo el que habíamos trabado una silla apenas 1 hora antes. Lo corrí hacia atrás tan silenciosamente como pude, pero el clic metálico resonó como un cañonazo en el silencio tenso y atento. Elías no necesitó una segunda orden. En cuanto la cerradura quedó libre, desapareció, abriendo la puerta lo justo para escabullirse hacia la tormenta furiosa. Una ráfaga salvaje de viento y nieve helada azotó el interior de la habitación, apagando por un instante las últimas brasas del hogar y sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total. La puerta se cerró de golpe, y me quedé solo, absoluta, completamente solo con la cosa del ático. Tomé una respiración profunda para afirmarme, sintiendo el aire helado quemarme los pulmones. La oscuridad era absoluta, pero no necesitaba ver. Ya conocía de memoria la distribución de aquella habitación. Me arrodillé junto al hogar, con las rodillas hundiéndose en la piedra fría, e hice lo único que sabía que podía atraer toda su atención. Era un riesgo terrible. La última apuesta desesperada. Recurrí a cada gramo de experiencia acumulada en una década como guía de montaña, a cada llamada animal que alguna vez había practicado y perfeccionado para rastrear caza. Me llevé las manos a la boca, alcé la cabeza hacia el techo y solté el chillido agudo, lastimero y sangrante de un cervatillo herido. Era un sonido de vulnerabilidad pura y absoluta, un sonido que cortó el aullido de la ventisca. En el mundo natural, era una campana de cena. Una señal abierta que anunciaba una presa fácil, indefensa. El arrastre y los raspados en el ático se detuvieron al instante. El silencio que siguió fue una cosa física, más pesado, más hondo y más profundo que cualquier silencio que haya conocido. Era el sonido de una atención absoluta y concentrada. Entonces comenzó otro sonido, filtrándose a través de las gruesas tablas de pino. Un clic grave, gutural, rítmico. Era un sonido húmedo y orgánico, un ruido de anticipación instintiva pura que me vibró en lo más hondo de los huesos. Estaba funcionando. Retrocedí a toda prisa sobre manos y rodillas, alejándome del centro de la habitación y acercándome a la pequeña y oscura zona de la cocina. Mi objetivo era poner la mayor distancia posible entre yo y la trampilla cuadrada del ático en el techo. Mi plan era una apuesta desesperada de una sola oportunidad. El refugio usaba tanques industriales grandes de propano para la estufa de la cocina y el calentador de agua. Antes, en medio de nuestros frenéticos esfuerzos por atrincherar la cabaña, había desconectado uno, con la intención de usar el pesado cilindro de acero como tope para la puerta. Ahora iba a ser mi bomba. Mi arma no era un rifle. Era una simple chispa del pedernal y el acero de mi kit de supervivencia, una herramienta que había usado 1000 veces para encender 1000 fogatas. La trampilla del ático crujió. El sonido fue lento, deliberado, una floritura teatral de horror que casi con seguridad era intencional. Un único miembro largo, pálido e inquietantemente delgado descendió hacia la oscuridad. Luego vino otro, y un tercero, y un cuarto. Se desplegó dentro de la habitación como una araña de pesadilla animada fotograma a fotograma. Su cuerpo era imposiblemente delgado y escuálido. Su piel, de un blanco óseo y brillante, parecía absorber la poca luz ambiente que se filtraba desde la tormenta exterior. No tenía rostro, ni ojos, ni rasgos de ningún tipo. Solo una extensión lisa y vacía de carne ovoide donde debería haber una cabeza.
pero donde debería haber estado su boca, había una fauce circular abierta. Un agujero oscuro y perfecto que pulsaba, abriéndose y cerrándose mientras imitaba el chillido del cervatillo que yo acababa de hacer. El sonido era horriblemente, impecablemente perfecto. Un eco perfecto. Volvió su cabeza sin rasgos hacia la cocina. Hacia mí. Y en ese instante supe, con una certeza helada hasta la médula, que podía verme. No con ojos, sino con algún otro sentido ajeno que yo ni siquiera podía empezar a comprender. Percibía mi calor, mi movimiento, mi miedo. Se movió con una velocidad aterradora y desarticulada. No era caminar ni arrastrarse. Era un correteo desigual, una parodia grotesca del desplazamiento de un animal de 4 patas. Sus extremidades largas y finas se doblaban en ángulos extraños, antinaturales, como si tuviera demasiadas articulaciones, cada una moviéndose con una fluidez independiente y enfermiza. Era una cosa hecha de ángulos equivocados y biología imposible. Una criatura ensamblada con las piezas sobrantes de una pesadilla. Fluyó por el suelo, con movimientos a la vez espasmódicos y completamente silenciosos, y cerró la distancia entre nosotros con una velocidad aterradora. Retrocedí desesperadamente, buscando a tientas con las manos la válvula de latón en la parte superior del pesado tanque de propano. Tenía los dedos entumecidos, torpes por el frío y el miedo. La respiración se me quedó enganchada en la garganta. Al fin la válvula giró, raspando con fuerza, y el siseo del propano escapando llenó la pequeña cocina, cubriendo rápidamente el olor a pino y humo de leña con el hedor dulzón y nauseabundo de huevos podridos. Era el olor de una muerte inminente. La criatura detuvo su avance. Su cabeza sin rasgos se inclinó ligeramente hacia un lado, en un gesto de curiosidad casi canina, como si estuviera procesando aquel sonido y aquel olor nuevos y desconocidos. Dio otro paso de ese correteo antinatural. Su boca circular se abrió para hablar. Usó la voz de Ramiro. No un grito, ni una súplica, sino una réplica perfectamente serena de su tono inquisitivo y casi profesoral. ¿Qué es ese sonido? Las palabras, pronunciadas con la voz de mi amigo muerto, me golpearon como un puñetazo físico. Por un latido, mi determinación vaciló. Pero en ese mismo instante, la puerta principal de la cabaña estalló al abrirse con un crujido de madera astillada. Elías estaba allí, una silueta oscura contra el caos blanco y furioso de la tormenta. El farol que había llevado ya no estaba, hecho añicos en el suelo, pero en la otra mano sujetaba una bengala de señalización. Con un giro rápido y preciso de la muñeca, la encendió. El mundo estalló en una luz blanca cegadora, brillante y abrasadora. La bengala de magnesio ardió con la intensidad impía de un arco de soldadura. Un sol en miniatura encendido dentro de nuestra pequeña cabaña. Expulsó toda sombra, todo rincón de oscuridad, y dejó a la criatura expuesta con una crudeza despiadada. Bajo aquel resplandor abrasador y antártico, era aún más espantosa que en las sombras. Su piel pálida era horriblemente traslúcida. Podía ver las formas oscuras y palpitantes de órganos moviéndose debajo de ella. Un nudo de maquinaria ajena trabajando en la cavidad hueca de su pecho. La criatura chilló, emitiendo un sonido distinto a cualquier cosa que hubiera oído en mi vida. Un sonido que no pertenecía a este mundo, ni a ningún mundo que una mente humana pudiera concebir. Eran 1000 voces robadas, animales y humanas, Ramiro y Tobías y muchos otros incontables, todos gritando a la vez, un coro de pura agonía y rabia. Retrocedió ante el resplandor doloroso y abrasador, con sus largas extremidades agitándose hacia atrás, arañando su rostro sin rasgos, como si intentara cubrir unos ojos que no poseía, tratando de retirarse hacia una oscuridad que ya no existía. Esa fue la abertura que necesitaba, la única abertura que iba a tener jamás. Con una última y desesperada plegaria a un Dios en el que ni siquiera estaba seguro de creer, lancé el pedernal y el acero. No apunté al tanque en sí, sino al suelo frente a él, donde el propano, más pesado que el aire, se estaba acumulando en una nube explosiva invisible. El pequeño trozo de metal giró por el aire en lo que pareció una eternidad a cámara lenta. Vi la chispa, un diminuto e insignificante punto naranja en medio del blanco deslumbrante de la bengala. Y entonces vi que prendía. El mundo se convirtió en calor y sonido.
El aire dentro de la cabaña se incendió en una bola de fuego rugiente y brutal. La fuerza de la explosión fue una ola física e imparable que me levantó y me lanzó hacia atrás como si yo fuera un juguete infantil. Atravesé la endeble pared interior de la cocina, con madera astillada y yeso estallando a mi alrededor, y salí despedido hacia la nieve profunda, blanda y misericordiosa. Conservo un recuerdo fragmentado de una ola de calor insoportable sobre la espalda, del rugido ensordecedor del refugio siendo devorado por un fuego rabioso e insaciable, y luego de una negrura profunda y acogedora que se tragó todo. Cuando desperté, el mundo era blanco y silencioso. Lo primero que noté fue el silencio. La ventisca había pasado, dejando atrás un mundo lavado y amortiguado por la nieve. El sol estaba saliendo, un limón pálido y aguado en un cielo azul desvaído. ¿Dónde había estado el refugio de caza? Ahora solo quedaba un cráter humeante y ennegrecido de troncos calcinados y metal retorcido. Una pira funeraria contra el paisaje inmaculado. Una columna fina y acre de humo grasiento se elevaba hacia el aire quieto y frío. Yo yacía hundido en un ventisquero, con la espalda gritando de dolor, cada músculo doliéndome como si me hubieran golpeado. La ropa estaba chamuscada y aún humeaba en algunos puntos. A unos pocos pies de mí, Elías empezaba a moverse, quejándose mientras se apoyaba en los codos. Estaba vivo. Tenía el brazo gravemente quemado por donde había sujetado la bengala, la piel roja y ampollada. Pero estaba vivo. Habíamos sobrevivido. Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo, sin hablar, viendo cómo se consumían las últimas llamas de lo que había sido nuestro refugio. Nos encontraron 2 días después. Un equipo de rescate de la empresa fue enviado cuando no respondimos al segundo control del teléfono satelital. Encontraron a 2 hombres sufriendo hipotermia, deshidratación y shock, acurrucados en una cueva de nieve improvisada junto a las ruinas todavía humeantes de un histórico refugio de caza. Les conté la verdad. O, al menos, una versión de la verdad que el mundo cuerdo pudiera aceptar. Les dije que el generador había fallado durante la tormenta, que en la oscuridad helada tratábamos de hacer funcionar la vieja estufa de propano para calentarnos, y que debió de haber habido una fuga. Un accidente trágico y desafortunado. Encontraron el rifle de Ramiro medio enterrado en la nieve, a 100 yardas del refugio, y supusieron que se había perdido y había sucumbido a la ventisca. Otro relato triste y aleccionador para sus informes anuales de seguridad. Nunca encontraron un cuerpo, por supuesto. Se tragaron la historia. Era más fácil, más limpia que la alternativa. Nunca regresé a aquella parte del país. Vendí mi negocio de excursiones y me mudé al sur, a una ciudad donde los únicos sonidos nocturnos son los ruidos humanos familiares de sirenas y tráfico. Aquí no hay vastos silencios vacíos. No creo que aquella cosa del bosque fuera un espíritu, ni un demonio, ni nada salido de un libro de mitos. Creo que simplemente era una parte de la naturaleza que jamás debimos descubrir. Una criatura que había evolucionado en un aislamiento perfecto y silencioso hasta convertirse en una aterradora maravilla de adaptación depredadora. Había aprendido a cazar a la especie social más inteligente del planeta usando la única cosa que nos define. Nuestras voces. Convirtió nuestros vínculos, nuestra empatía, nuestros propios nombres, en señuelos. A veces, en plena noche, cuando la ciudad por fin se queda quieta y el aire permanece inmóvil, creo que aún puedo oírla. Un susurro tenue en el borde absoluto de la audición. Un sonido demasiado limpio, demasiado perfecto para ser el viento. Un eco perfecto esperando en el silencio una nueva voz que robar.